¿Y ustedes me han extrañado? ¿Hace cuánto es que no nos vemos? Hace mucho, ¿verdad? Por ahí No hace hemos, una semana. no hemos tenido clase, no he tenido noticias de ustedes, estoy triste, muy triste, porque es que, mejor dicho, no he tenido noticias de ustedes, nadie casi me entregó la guía, me dejaron en visto, nadie me preguntó prácticamente, no sé Hola, profe. qué fue que me les pasó, porque venían del 8.1, los conozco desde sexto, si no estoy mal, ¿cierto? Y siempre habían sido un grupo muy sobresaliente y ahora sí, me dejaron tristes porque les voy a decir esa triste historia que me tiene tan apesadumbrada. Les voy a decir 9.1. Solo 2 personas me entregaron la guía. ¿Cómo les parece? Grave, ¿no? Gravísimo porque Profesora, mm, Profe, yo es no que muchos no entendí. entendieron la guía bien. Por eso le iba a Profe, decir. yo entendí. la profe, a ver, yo en el primer día de clase les dije que si tenían que preguntar y si no entendían algo, lo pregunten y no esperen al último día de entrega o después del último día de la entrega para preguntar, niños. El viernes tenían que haber entregado la guía. Y si no entendieron, yo la guía la dejé hace más de 3 semanas. Entonces, ahora sí, yo no entiendo por qué, si ustedes no entendieron, no preguntaron. O sea, ¿es justo o es injusto? Yo les dije, pregunten niños, pregunten si tienen, si entendieron, sí, profe, o que se quedaron callados. Además, las clases estaban ahí en el grupo y si no entendieron la explicación que estaba allí grabada, entonces debieron preguntar, chicos. ¿Por qué no preguntaron? O sea, yo los veo como que, pues por eso me toca reportarlos a todos prácticamente porque solo 2 personas entregaron su guía. Entonces, no sé qué va a pasar, porque yo ya pasé las notas para la reunión que tuvimos el sábado. Profe, pero yo la hice. ¿Pero le enviaste? No, profe. Ah, bueno, entonces, o sea, es como cuando dice el chavo, tengo papá, pero está muerto. Graves, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo, mi amor? Yo confío en que la hiciste, pero ¿cómo yo verifico que efectivamente la hiciste o si la hiciste bien si no me la envían? Y varios de ustedes, profe, o sea, verán, ¿no? O sea, ustedes son la profe. Profe, el viernes me escribían, profe, yo no tuve internet hoy, por eso no le envié la guía, viernes. Y los demás días, profe, yo hice la guía pero no se la mandé. A ver, envíela. Profe, Me quedó mal. el viernes, profe, yo no entendí la guía. Viernes, que tocaba entregarla. Yo, Dios mío, tuvimos 3 semanas en las que pudimos haber preguntado. Entonces, niños, pues yo no los voy a regañar ni nada, porque no quiero regañarlos, además a ustedes los quiero mucho, porque son mis pequeños, desde pequeñitos los conozco y no estoy para regañar. Yo no sé por qué siempre a la química y a la biología la ven como el coco, si es tan bonito, y yo les decía, miren, la química está en todo, entonces deberíamos como tratar de arroparla, de quererla un poquito más, porque es que está en todo, absolutamente en todo, entonces ya les digo, no les voy a regañar, pues lastimosamente me toca pasar el reporte ya está pasado, hay muchos que van a aparecer en bajo. Traté de rescatar a pues
por lo menos entregaron de algún modo la portada o pues que hicieron así como alguito, no sé. Pero hay muchos reportados. Entonces, no sé, hijos. Pero bueno, espero que la situación mejore para la próxima. Igual tenemos todavía prácticamente la mitad del periodo para, o bueno, un poquito menos, para poder componer la situación. Entonces, a ver, el taller estaba muy fácil. Lo único que tenían que decir ustedes en el primer punto, por ejemplo, es que si es la fórmula, o sea, ¿qué tipo de fórmula es? Yo les mostraba un compuesto y creo que ya tenía hasta el número, el nombre, ¿sí? Entonces ustedes, de acuerdo a la explicación que dimos, tenían que decir, bueno, esta es fórmula molecular, ah, no, esta es fórmula empírica, ah, no, esta es fórmula estructural, ah, no, esta es fórmula de Lewis, teniendo en cuenta como la estructura que tenía la fórmula, cómo estaba escrita. Ahorita si me están escribiendo, les cuento que no les voy a hacer caso porque no estoy con ustedes acá, no estoy por WhatsApp. Entonces, pues chicos, o sea, lo único que tenían que hacer, y me voy a remitir a la guía, espérenme, fórmulas químicas, taller fórmulas químicas. Decía, señalar a qué tipo de fórmula corresponden los siguientes compuestos y justifica tu respuesta. Les daba, por ejemplo, ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué tipo de fórmula es esa? O sea, HCl, ¿qué es? Estructural no es, ¿cierto? De Lewis no es. Entonces está entre empírica y molecular. Entonces escojan de ahí cuál es de esas, si es molecular o empírica. Y eso es lo único que decía. Entonces, por ejemplo, fórmula molecular. ¿Y por qué es molecular? Porque muestra todos los átomos del compuesto, por ejemplo. O fórmula empírica o mínima. ¿Por qué es la mínima? Porque es que muestra solamente los componentes y en su mínima expresión. Entonces, era así de fácil lo que tenían que hacer ustedes. Era así de facilito, imagínense. Yo no sé, no le veo la dificultad. O sea, por ejemplo, la primera fórmula molecular, ¿por qué? Porque mostraba el total de átomos que tiene el ácido clorhídrico. Ya, esa era la respuesta. Y forma acá en el segundo punto, prácticamente era lo mismo. Nombrar qué tipo de fórmula representa el siguiente compuesto. Voy a proyectar para que la puedan ver. Ah, bueno, antes de la proyección, les quiero tomar la fotico de la asistencia, porque entonces enciendan la cámara un momentico, si son tan amables. Profe, todavía le podemos mandar esto. Pues todavía, pero nota no con superior. O sea, ya de una vez les digo que no hay nota con superior. Si acaso, si me presentan un trabajo más o menos, una A, pero superior no va a tener nadie. Inclusive creo que llegan a básico nada más. Por el tiempo y por no haber preguntado, caramba. El colmo que no pregunten. Enciendan la cámara, chicos, para tomarles la foto y nos volvemos a... Listo, a ver, sonrían. Están como dormiditos el día de hoy. Pero me gusta que estén tan uniformados. Qué juiciosos. Si ven, es que yo no sé, estoy sorprendida porque este curso es tan juicioso que yo no sé qué fue que les pasó. Se durmieron en los laureles, Ole. ¿Y cómo es posible que vayan a perder química en noveno? No, pero es que 2 personas me muero de la pena. Bueno, entonces les voy a proyectar para que lo vayamos haciendo. Creo que es ese. Sí, ahí miran, chicos. Sí, profe. profe. Bueno,
Entonces eso. De esto, no, es que unos, yo no sé, pero se pusieron a buscar, yo no sé, o sería del otro grupo, sí, pues seguramente fue del otro grupo, que el ácido clorhídrico está compuesto, que yo no sé qué cosa, que tiene átomos, que dice que no, o sea, la respuesta era súper sencilla. Señalar qué tipo de fórmula corresponde este compuesto. Ya tenían el nombre. Yo lo veo que tiene pues el total de los elementos, de los átomos, entonces, ¿qué es una fórmula molecular? ¿Por qué? O sea, justifico mi respuesta porque me está mostrando la totalidad de los átomos que componen el ácido clorhídrico. Pare de contar. Y así prácticamente con todas. Esta fórmula de Lewis. ¿Por qué? Porque me señala el número de iones o las cargas que tiene el compuesto, el carbono, que son cuatro electrones en su último nivel. Chao, se fue. O está representado de forma gráfica, algo así. Imagínense, era eso nomás de poner. Imagínense que eso no es nada del otro mundo. Dios mío, yo no sé si me están escribiendo a este. Que ahorita no me envíen, chicos, por Dios, me desconcentran de acá. Bueno, el segundo era igual. Dice, nombrar el tipo de fórmula que representa el siguiente compuesto. Yo les di el compuesto, ya el nombre, mire, benzoato de metilo. Y les di dos fórmulas, ¿cierto? Estas dos fórmulas corresponden al mismo elemento, al mismo compuesto, perdón. Al mismo compuesto, pero entonces una está más sintetizada que la otra. ¿Cuál es la que muestra el total de los átomos que componen o que hacen parte del compuesto? ¿Cuál es el tipo de fórmula, chicos? Que representa el total de átomos del compuesto. Profe, la molecular. La molecular. Aquí, en estas dos, ¿cuál me está representando el total? El total. El de abajo. El abajo, muy bien, porque aquí miren está 8 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos, perdón. ¿Y cuál es la fórmula que muestra solamente como los componentes? O sea, ¿de qué está hecha? La más simplificada. ¿Cuál es la fórmula? La empírica. Eso, entonces lo que tenían que hacer, hijos, es aquí. Estas dos fórmulas pertenecen al benzoato de metilo. La primera únicamente me está diciendo qué componentes tiene, entonces es la mínima, fórmula mínima. Pero la segunda me está diciendo la totalidad de átomos que tiene, entonces es fórmula molecular. Listo, hecho el punto. ¿Fácil o difícil, hijos? Fácil. Ah, bueno, ¿y por qué no me preguntar? Me demoré en explicarles cuánto, 5 minutos, creo. Y a ustedes en entender 4 y medio. Entonces, hijos, acá, la del ibuprofeno, tiene 13 átomos de carbono, 18 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Las dos están iguales. Cuando una fórmula no se puede simplificar, ¿se acuerdan que yo les había dicho muchas veces coincide la fórmula molecular con la empírica porque ya no se puede simplificar más? Entonces aquí, lo único que tenían que hacer es coger, la primera es molecular y la segunda es empírica, o la primera es empírica y la segunda es molecular, pero las dos son fórmulas del ibuprofeno. Ya, se acabó el ejercicio. ¿Fácil o difícil? Hijos míos. Y a los que no hicieron la tarea se las estoy soplando, mejor dicho. Les voy a hacer examen. Ah, yo tengo un examen. El que quiera, ya sé lo que vamos a hacer para que recuperen de alguna manera. La próxima semana les voy a mandar, ya lo tengo el examen hecho. Me olvidé, si no se los pasaba hoy. Pero ya lo tengo hecho. Ahora sí,
hacer la representación gráfica y electrónica de los siguientes elementos. Les cuento que eso es peor, es lo más fácil, porque es que si ustedes van a internet o recuerdan las explicaciones, lo único que tenían que hacer es desbaratar, por ejemplo, amoníaco, NH3, y gráficamente, ¿se acuerdan que yo les decía que se unen por las rayitas o a veces tienen los punticos en fórmula de Lewis? Entonces, miren, la N rodeada de 3 hidrógenos, el nitrógeno rodeado. Ahora, el dióxido de carbono, más fácil todavía. ¿Qué rodea al carbono? El oxígeno. ¿Cuántas veces? 2. Entonces, ¿cómo lo pondría? La C y a los dos lados las dos O. 2, ajá, espérenme. Entonces, a los lados. Ahí, pues en mayúsculas, ¿no? Obviamente. Vean, esta es la representación. ¿Dónde estoy? Ya, se acabó. CO2. ¿Cómo está esto? Re fácil, ¿cierto? O sea, no sé, chicos, la verdad que sería que se les dificultó. De pronto, este estaba un poquito más difícil. Pero les cuento que ahora ustedes, como tienen acceso a internet y todas las redes y más aún acceso a la profe, todos los días de 7 a 1, entonces podrían haber preguntado, hijos míos. Desarrollen este taller con las explicaciones que se acaban de dar, pero entonces la próxima clase yo les voy a mandar el examen. El examen, como les digo, ya está hecho. Profe, yo no entendí fue ese cuadrito. ¿Cómo, perdón? Que yo no entendí fue ese cuadrito. ¿Cuál cuadrito? Hidrógeno. ¿Este? ¿Qué tipo? ¿Cómo? ¿Esto que se representa? Ah, es que tiene las rayitas, de pronto, ¿no? Creo que dices tú. ¿Cierto? Pero no, es fórmula de Lewis. Ay, no, ya les di la respuesta. Generalmente son fórmulas de Lewis, las que se representan así. Entonces, pues, hijos, la verdad, o sea, dejémoslo como para repaso. Los que ya me entregaron, obviamente, tienen la nota, los demás ya tendrán que hacer el examen. Mejor dicho, todos van a hacer el examen para poder evaluar. Y ¿qué les digo? Y podamos seguir también con los otros temas, porque es que estamos, imagínense, en repaso y no hemos avanzado prácticamente nada. Esto de fórmulas es súper sencillo. Y eso que no los he puesto a calcular, porque es que hay ejercicios, por ejemplo, en los que yo les doy porcentaje y ustedes me tienen que sacar qué porcentajes de hidrógeno, de cloro hay en el ácido clorhídrico, por ejemplo. Pero eso yo creo que lo vamos a manejar un poquito más adelante. Entonces, por lo menos que tengan como la noción, ¿sí? De lo que son o cuáles son las fórmulas que más comunes, por decirlo, porque hay más tipos de fórmulas químicas que se necesitan o se usan actualmente. Eso, entonces, vámonos con la otra guía. Espérenme, yo la busco acá. Porque es que sí quiero como avanzar un poquito. Pero antes que nada, yo quiero que saquen un cuadernito, una hoja. Y yo les voy a hacer unos pequeños ejercicios. Profe, Santi, que si deja entrar a Fisures, que se le apagó el celular. no tengo ninguna solicitud. Ah, eso me dijo ella, no sé. Que haga la solicitud. Yo estoy aquí en la pantalla y no me aparece. Entonces, chicos, un papel y un lápiz. Y necesito que empiecen a sumar. O necesito lo siguiente. Yo quiero que el resultado de la operación que les voy a dar sea 0, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer?
encontrar el número que me hace falta para que la operación me dé 0. ¿Sí me hago entender? Yo les doy un valor, unos valores, sumados o restados. De esos me va a faltar un valor, ¿sí? ¿Para qué? Para que el resultado me dé 0. O sea, esa suma o esa resta me tiene que dar 0 al final. Entonces, a ver, apunten el siguiente ejercicio. Si es que lo encuentro. Ya lo encontré. Entonces, 1 más 2 menos el número que estoy buscando igual a 0. Entonces se los voy a escribir acá para que de pronto lo vean. Así, por ejemplo, ya les voy a compartir la pantalla. Y ustedes me dicen qué número me hace falta ahí para que me dé 0. Profe, el 3. El 3, ¿cierto? 0. Ahora sí otra. ¿Cuál? 6. Aquí era 3, ¿no? Ahora sí acá. ¿Cuál número me dijeron? 6. 6, profe. 6, muy bien. Ahora otro. Se me fueron los signos. ¿Cómo es que se llama esa planta con la que les daban a los niños antes, mamá? Ortiga. ¿Ortiga? Ujú. Profe. ¿Qué resultado es ese? 25, profe, falta. 25. Ujú. Listo. Muy bien. ¿Por qué les quise hacer esta introducción? ¿Sí? Porque el nuevo tema que vamos a mirar el día de hoy, que se llama números de oxidación, cuando ustedes ya desarrollen, ¿sí? Los ejercicios, ustedes tienen que saber o tienen que, ¿cómo les digo? Tener presente que la suma o la resta de los números de oxidación en todo el compuesto tiene que dar 0, ¿sí? Para que dé 0 y cada elemento, mejor dicho, tiene un número de oxidación específico o algunos números de oxidación que son propios de cada elemento. Y esos los pueden encontrar en la tabla periódica. Por eso es bueno que ya a partir de ahora ustedes empiecen a utilizar su tabla periódica. Porque, por ejemplo, cuando yo les dé un compuesto cualquiera, ustedes tienen que remitirse a la tabla periódica de los elementos y encontrar el número de oxidación que les va a permitir precisamente que esa sumatoria o esa resta de los números de oxidación del compuesto les dé 0. Entonces vamos a ver qué son los números o también denominados los estados de oxidación, ¿no? Entonces, estos se definen como una carga eléctrica, ¿sí? Que tiene un átomo en un determinado compuesto. Entonces, por ejemplo, en el agua, el oxígeno va a tener una carga, ya sea positiva o negativa, en este caso es negativa, generalmente, y el hidrógeno va a tener una carga positiva. Pero esas cargas se tienen que equilibrar. Entonces, la misma carga del oxígeno tendrá que tenerla la del hidrógeno y ese equilibrio va a propender para que esas cargas sean precisamente 0 o estén equilibrados. Entonces, estos números o estados de oxidación son números asignados a los átomos.
todos los átomos que están formando parte del compuesto. Estos se emplean, por ejemplo, en el balanceo de ecuaciones. Cuando ya en décimo estemos viendo el balanceo de ecuaciones, esos van a ser fundamentales para que ustedes puedan precisamente balancear una ecuación, ya sea larga, ya sea corta o por cualquier método que se vaya a explicar. Estos estados de oxidación generalmente se asignan teniendo en cuenta unas reglas propias o unas reglas básicas, ¿sí? Que tienen los elementos. Entonces, yo no sé no, mentira. Ustedes el año pasado, me acuerdo que hicieron, creo que fue un cuadrito, si no estoy mal, en el que especificaban las normas que se utilizan para que podamos nosotros nombrar o identificar los números de oxidación. Estos, como les digo, siguen unas normas y entonces nosotros tenemos que tenerlas en cuenta para no confundirnos, ¿sí? Para que las tengamos presentes. Yo les voy a pasar la guía para que ustedes la vayan estudiando y la vayan así, la vayan haciendo en su cuaderno. Y por favor, esta vez si lo que no entiendan, les pido que no esperen hasta la próxima semana o hasta dentro de 2 semanas, que ya tienen que entregar la guía para preguntar. Entonces, las normas básicas para calcular los estados de oxidación son las siguientes. Estas yo les pido por favor que las consignen en su cuaderno los que no las tienen. Los que ya las tienen del año pasado y están, por ejemplo, utilizando el cuaderno del año pasado, revisen porque de pronto hay alguna que aumentó aquí, ¿sí? Porque estas están un poquito más completas. Entonces, nosotros tenemos cualquier elemento de la tabla periódica, ¿sí? Cualquier elemento. Cuando este elemento está solito, aparece solo, ¿sí? Por ejemplo, el zinc, Ag es plata, ¿cierto? Está solito, entonces el número de oxidación, que es este numerito que está acá arriba, es un superíndice, no es un subíndice, no es el que estaba acá abajo, que indica el número de veces que se repite el átomo, sino este es el número de oxidación para que lo tengan muy presente, chicos. Ahí donde me muevo para que puedan ver. Este es el número de oxidación, es decir, el que queda arriba a la derecha del elemento. Cuando está solito el elemento, una de las reglas que rige los estados de oxidación es que cuando el elemento está solito va a equivaler a ¿qué? A 0, el número de oxidación. Sea cual sea el caso, ¿sí? Entonces, si está solito el cloro, si está solito el sodio, si está solito, no sé, el nitrógeno, etcétera, ¿sí? Si está solo, y eso no quiere decir que por ejemplo, aquí no diga O2, porque es que el 2 abajo, les voy a explicar mejor así con O2, por ejemplo, ¿no? Así que lo tienen, ¿dónde está este coso? Si está así, este O2, ustedes pueden decir, no está solo, pero efectivamente sí está solo. Entonces, esto es el número de veces que se repite el átomo, pero entonces su estado de oxidación, como está solito, no está acompañado de ningún otro elemento, entonces el número de oxidación será 0, ¿sí? Es decir, el número de acá arriba. Siempre el número de oxidación es el numerito que va acá arriba. Es un superíndice. Aquí, mire, no me había fijado y acá está el oxígeno, mire. El oxígeno, el cloro, el hidrógeno, ¿sí? No importa que sean elementos diatómicos, es decir, que vengan de a dositos, de a 2 átomos, siempre el número de oxidación, cuando esté el elemento solo, sin nadie que lo acompañe, entonces va a ser 0. O sea, este numerito de acá arriba a la derecha va a ser 0. Esa es la primera regla de los números de oxidación. La segunda regla de los números de oxidación dice,
en casi todos los compuestos en el que se encuentra el hidrógeno, ¿no? Estamos hablando. Su estado de oxidación es +1. Generalmente usted donde se encuentra un hidrógeno va a relacionarlo con que el numerito de arriba es +1. Hay una excepción, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando tiene o cuando el hidrógeno está combinado con algún alcalino del grupo 1A. Entonces, ahora cuando veamos la tabla periódica, ustedes van a identificar cuál es la distribución de la tabla periódica. Allí van a encontrar metales, no metales, gases nobles, alcalinos, ¿sí? Alcalinotérreos, etcétera. O sea, la tabla periódica tiene sus zonas y entonces ustedes van a identificarlas. Cuando vean que el hidrógeno está mezclado o está en el mismo compuesto de un elemento, con un elemento alcalino del grupo 1A, ¿sí? Del grupo 1A, eso acuérdense, siempre va a cambiar su valencia a -1. No va a ser +1, que generalmente es +1, sino va a ser -1. Esta regla la tienen que tener muy presente. La tercera regla. El oxígeno generalmente tiene el estado de oxidación -2. O sea, ustedes encuentran el oxígeno con cualquier otro elemento de la tabla periódica, por ejemplo, CO2, NOH3, bueno, etc. Ahí en esos compuestos, generalmente el oxígeno tiene valencia -2. El estado de oxidación siempre es -2. ¿Cuáles son las excepciones? En los peróxidos, que también lo vamos a ver más adelante, que es la combinación de oxígeno con un elemento del grupo 1A o del grupo 2A. Por ejemplo, H2O2, que este es el agua oxigenada, ¿sí? O también llamado peróxido de hidrógeno. Entonces, en este caso, como el hidrógeno, ustedes se dan cuenta que en la regla anterior nos había dicho que vale +1, entonces aquí el hidrógeno es +1. Aquí, para que se balanceen o se equilibren, que ya eso lo tendremos que ver más adelante, ahorita pues en la próxima clase con ejercicios, porque así es un poquito difícil. Entonces, la valencia del oxígeno aquí será -1, ¿sí? Solamente cuando esté en combinación con los grupos 1A o grupo 2A. Cuando hay, o el monóxido de difluoruro, es decir, OF2, ¿sí? El estado de oxidación del oxígeno es +2. ¿Por qué? Por sus valores de electronegatividad, pero únicamente en este compuesto, ¿sí? Esas son como las dos excepciones del número de oxidación del oxígeno. Todos los metales siempre toman estados de oxidación positivo. Ustedes dirán cuáles son los metales, el oro, la plata, mercurio, el cobre, etc. Ustedes van a ver que esos elementos siempre van a tener estados de oxidación positivos, ¿sí? Nunca negativos. Quinto, los elementos alcalinos, el grupo 1A y el alcalino térreo, grupo 2A, presentan números de oxidación +1, +2, respectivamente. O sea, +1, grupo 1A, +2, grupo 2A. Siempre. ¿Cuáles serán los elementos? En la tabla periódica. Algunos elementos presentan más de un número de oxidación y eso lo vamos a encontrar también en la tabla periódica. El cloro tiene, por ejemplo, 1, 3, 5, 7. ¿Sí? El azufre creo que tiene 2, 4 y 6 de números de oxidación. Entonces ustedes, dependiendo del balanceo o del balanceo que vayan a hacer con el compuesto dentro de, o sea, con el elemento dentro del compuesto, entonces ustedes van a ver cuál es el número de oxidación que pueden escoger. Eso, sí, eso tranquilos que yo les voy a explicar con ejercicios porque así solo en teoría ustedes no creo que lo entiendan. Entonces, para que desarrollen estos ejercicios, como el tiempo pues ahorita no nos dio para, ¿cuánto tenemos? No sé cuánto nos queda de tiempo.
como el tiempo todavía, no, ya es 1 minuto. Entonces yo les voy a explicar los ejercicios en la próxima clase y por favor, entre tanto, los que no me han entregado la guía, a ver si, pues ya no se va a ver reflejada ahorita en este informe, sino ya pues como para recuperar para las futuras entregas me hacen entrega del taller, por favor. Y estén pendientes la próxima clase también para el examen, o si no, se los dejaré pues extra clase porque 1 hora no nos alcanza prácticamente para nada. Entonces, yo les explico los ejercicios, ¿sí? Para que ustedes como que lo alcancen como a imaginar, porque es que así solo teoría es un poquito complicado. Entonces esta semana nada más le mandamos el otro taller. El taller. Ujú. O el